Soy Elmer Montaña, abogado penalista y litigante. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, en donde voy a tratar temas relacionados con la aplicación de la justicia en el área penal. Hoy voy a referir a un asunto que viene preocupando a muchos abogados en todo el país y tiene que ver con la aplicación por parte de los jueces y tribunales de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, concretamente la sala penal de esa corporación. Hemos visto que muchos jueces y algunos magistrados de los tribunales se niegan a cumplir, a acatar las decisiones tanto de la Corte Constitucional como de la misma Corte Suprema de Justicia, con interpretaciones a veces abiertamente contrarias a lo que allí se plantea. En este sentido, es importante señalar que la Corte Constitucional, al revisar las leyes en nuestro país, tiene que proferir unas decisiones. Esas decisiones las profiere a través de lo que se denomina sentencias de constitucionalidad, en donde la Corte dice si la ley se ajusta a la Constitución o no. Si no se ajusta a la Constitución, la declara inexequible, es decir, la saca de la vida jurídica. Si la declara exequible, pues obviamente la Corte tiene que hacer allí algunos pronunciamientos en relación con el tema, pero en algunas ocasiones sucede que en relación con una ley específica, la Corte dice cómo debe interpretarse esa ley. Esas son las famosas sentencias de constitucionalidad condicionada. De todas maneras, lo que dice la Corte Constitucional en relación con una ley, con el hecho de que esa ley es constitucional, es de obligatorio cumplimiento para los jueces y magistrados en este país. No se pueden sustraer de lo dicho por la Corte Constitucional. No pueden decir no estoy de acuerdo con lo señalado por la Corte o simplemente ignorar lo dicho por esa corporación. La tienen que aplicar porque las sentencias de constitucionalidad prácticamente se incorporan a la Constitución. Tienen la misma fuerza que tienen las normas que hacen parte de la Constitución política en Colombia. Y en relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, esas decisiones establecen un precedente judicial que también debe ser acatado por los jueces y magistrados en Colombia. Si un juez quiere apartarse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tiene que hacerlo de una manera muy razonada, muy razonable y no en forma caprichosa. De lo contrario, pues obviamente incurre en lo que podríamos considerar una especie de desacato en relación con ese precedente judicial. Pues bien, en Colombia viene sucediendo que muchos jueces y muchos magistrados no aplican esas sentencias de la Corte Constitucional. Y voy a citar dos casos para respaldar esta afirmación. El primero de ellos ocurrió recientemente en Buenaventura. Es el caso de un señor al que voy a denominar don Bernardo. Don Bernardo fue privado de la libertad el año pasado. La Fiscalía solicitó que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva y un juez de control de garantías aceptó esta solicitud y le impuso esa medida enviando al señor Bernardo a la cárcel. El abogado defensor, desde un primer momento, le mostró a la judicatura que este señor tenía unas patologías, unas enfermedades muy complicadas. Había perdido un riñón como consecuencia de un cáncer, había sufrido 2 infartos, le habían realizado una operación de corazón abierto y otra serie de dolencias asociadas a estos problemas de salud que tenía. Sin embargo, el juez consideró que debía ser enviado a la cárcel. A partir de ese momento, la defensa comenzó a solicitar ante los jueces de control de garantías que les sustituyeran esa medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de reclusión por una detención domiciliaria para que pudiera él atender sus problemas de salud en debida forma, sobre todo teniendo en consideración que las condiciones de hacinamiento, los problemas alimenticios, el problema del estrés que genera la cárcel, el hecho de que no lo pudieran sacar de manera oportuna a las citas médicas complicaba aún más su cuadro de salud. Sin embargo, los jueces, en casi 6 ocasiones en las que se solicitó que se le sustituyera esa medida de aseguramiento, se negaron con el mismo argumento. Y es que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, se requería de un dictamen oficial proferido por medicina legal que indicara de manera clara y expresa que la situación de salud del señor Bernardo era incompatible
con su reclusión en un establecimiento carcelario. Sin embargo, hay una sentencia de constitucionalidad, la C-163 del año 2019, mediante la cual la Corte Constitucional en nuestro país resolvió un debate que se venía adelantando desde hace mucho tiempo, en el sentido de que lo único que se podía valorar en relación con la situación médica de las personas privadas de la libertad eran los dictámenes proferidos por medicina legal, que no tenían ningún valor los dictámenes que pudieran presentar los abogados defensores, es decir, los dictámenes particulares. La Corte zanjó esa discusión diciendo que, si bien era cierto, el dictamen de medicina legal resultaba necesario para que el juez tuviera mayor conocimiento sobre el estado de salud de una persona privada de la libertad, también le dio valor a los dictámenes particulares, es decir, le indicó a los jueces que tenían que examinar esos dictámenes, y si los mismos daban cuenta de que estas personas se encontraban en una situación de enfermedad grave y que era incompatible esta con su situación de privación de la libertad, pues debían proceder a sustituir la medida de aseguramiento. Sin embargo, algunos jueces y algunos magistrados consideraron que por una redacción que yo no considero que sea desafortunada, sino por la redacción misma de la sentencia, lo que se estaba indicando era que seguían teniendo pleno valor los dictámenes oficiales y por lo tanto eran exigibles como único requisito o como requisito primordial para poder entrar a establecer si una persona se encontraba en un estado de salud que ameritara que se le cambiara la detención preventiva por el establecimiento carcelario por una detención domiciliaria. Eso es absolutamente equivocado. Y bajo ese fundamento se le negó de manera sistemática la sustitución de la medida al señor Bernardo. En el mes de febrero de este año perdió su segundo riñón. Además de eso, comenzó a tener otras complicaciones de salud y, pese a la insistencia de los abogados, se siguió en la misma posición. No se le concedía porque se requería como documento ese dictamen oficial. Se presentó una acción de tutela entonces, acción de tutela que correspondió conocer en primera instancia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga. Esa tutela iba, una tutela en contra del juzgado tercero penal del circuito de Buenaventura y del juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías, que habían negado la sustitución de la medida de aseguramiento con esos razonamientos. El tribunal les dio la razón a los jueces y dijo que en efecto seguía vigente la exigencia de ese dictamen oficial. Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia, a través de una sentencia, la STP 15099 del año 2025, resolvió este asunto recordándoles a los jueces, en este caso al Tribunal Superior de Buga y a los jueces de Buenaventura, que esa exigencia no existía de la manera como ya la planteaban. Y que en este caso, donde se habían presentado alrededor de 30 documentos con más de 2.500 folios, en los que se daba cuenta de dictámenes particulares, de historias clínicas, constancias de todo tipo, que demostraban el estado grave de salud del señor Bernardo, era obligatorio que estos jueces hubieran tenido en consideración los mismos, y que, de haberlo hecho, se hubiera podido establecer de manera clara que en efecto se encontraba en una situación de enfermedad grave y que esta era completamente incompatible con la privación de la libertad en el establecimiento carcelario donde se encontraba. La Corte ordenó entonces revocar la decisión proferida por la juez tercera penal del circuito de Buenaventura. Ordenó que hiciera un nuevo auto, teniendo en cuenta los precedentes judiciales, especialmente la sentencia C-348 del año 2024 y la sentencia C-163 del año 2019, relacionadas con el tema de los dictámenes. Esta última sentencia de la Corte Constitucional es la que indica que los dictámenes particulares tienen pleno valor, y la sentencia C-348 es la que se refiere al hecho de que suprimió
del Código de Procedimiento Penal, una partícula que decía que la enfermedad tenía que ser muy grave. Le quitó la partícula muy para que quedara simplemente la partícula grave. Estas dos sentencias son muy importantes. El contenido de las mismas le da luces a los jueces de la República para que entiendan que cuando una persona tiene una enfermedad grave, ya de suyo es entendible que esa enfermedad puede resultar incompatible con la situación de privación de la libertad de una persona y no al contrario, como se venía planteando, y era que no todas las enfermedades graves de por sí pudieran resultar incompatibles. No, la Corte está diciendo de manera razonable, esto ya está indicando de que esa persona puede que no deba estar privada de la libertad en un centro carcelario. Sin embargo, los jueces han hecho una interpretación completamente distinta. Y la interpretación es que enfermedad grave no significa que una persona no pueda estar privada de la libertad, que hay que esperar el dictamen oficial yendo en contravía de lo planteado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que, como ocurrió en esta sentencia reciente, le está indicando a los jueces de la República que deben sustituir la medida de aseguramiento cuando a través de dictámenes particulares, privados, se demuestra que una persona privada de la libertad se encuentra en un estado de enfermedad grave y que basta hacer un análisis sobre las condiciones de encierro de la persona. Vuelvo y repito, el hacinamiento, la alimentación, el estrés, las dificultades para el traslado del paciente a las citas médicas. En el caso de don Bernardo, por ejemplo, había que practicarle 3 veces a la semana diálisis, y en el IMPEC le decían que él tenía que escoger o iba a la diálisis o iba a las citas médicas o a que le practicaran los exámenes de laboratorio, es decir, lo ponían a jugar prácticamente a la ruleta rusa. Ese es el primer caso que por fortuna se resolvió a través de esa sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia. Ya la juez tercera penal del circuito de Buenaventura realizó el pasado 2 de octubre la audiencia respectiva y le concedió la detención domiciliaria al señor Bernardo con permisos para que pueda asistir a todas las citas médicas que requiere para poder atender su grave estado de salud. Y el más reciente tiene que ver con una decisión proferida por el juzgado 11 penal del circuito de Cali, también en el caso de una persona, en esta ocasión un joven, que tiene un padecimiento grave, una enfermedad mental relacionada con una bipolaridad. Este joven viene siendo atendido por este padecimiento médico, precisamente encontrándose en una crisis bipolar, incurrió en un delito de extorsión que está siendo en este momento objeto de juzgamiento por parte de un juez penal municipal en Cali, pero a este señor, a este joven, el juez 15 penal municipal con función de control de garantías de Cali le sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva, porque él había sido enviado a la cárcel, por detención domiciliaria. ¿Y con qué argumento lo hizo el juez 15 penal municipal? Porque encontró que en efecto esta enfermedad, este problema mental era grave, que estando en el lugar de reclusión no podía atender las citas médicas que requería, pero sobre todo no podía aplicarse al tratamiento de los medicamentos que se le tenían que suministrar, entre ellos algunos fármacos que le producían un sueño profundo. En el mismo establecimiento carcelario le recomendaron a la familia que no le diera esos medicamentos porque al quedar dormido de esa manera se convertía en una persona vulnerable y podía ser objeto de algún tipo de vejamen por parte de otros internos. Entonces, no se le pudo suministrar el tratamiento adecuado y comenzó a agravarse su situación en el estado durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad. Pues bien, el juez, de manera muy razonable, aplicando esta sentencia, la C-348 y la sentencia C-163, le concedió la detención domiciliaria. La Fiscalía, que tenía pleno conocimiento del estado de salud mental de este joven, apeló la decisión, argumentando que él podía estar perfectamente privado de la libertad. Esta decisión le tocó resolverla en segunda instancia a la jueza 11 penal del circuito de Cali,
quien le dio la razón a la fiscalía en el sentido de que reclamaba que había ausencia del famoso dictamen de medicina legal. Dictamen de medicina legal que, vuelvo y repito, no es la exigencia que hoy en día se puede establecer, porque la sentencia C-163, y hay que insistir en eso, señala que los dictámenes particulares también tienen valor probatorio y que si a través de estos dictámenes se demuestra el estado de gravedad de una persona, pues el juez tiene que tomarlos en cuenta. Pues bien, la jueza desconoció esta sentencia, la C-163, y revocó la detención domiciliaria, ordenando que este joven debe volver inmediatamente a la cárcel, con independencia de lo que esto le puede traer como consecuencia, y es el hecho de que va a tener que suspender la medicación, el tratamiento que viene, al que viene siendo sometido, y que esto le va a traer consecuencias muy graves a su salud, un deterioro ni más ni menos que en su salud mental. Para la juez, digamos, lo más importante era que no se cumplió con el requisito del papelito, el documento que es el dictamen oficial. Cargaron toda la responsabilidad de la defensa en el hecho de que debieron haber acreditado a través de ese dictamen el estado de salud mental, cuando la jurisprudencia no señala eso. Pues bien, hoy se presentó una acción de tutela en contra de esta decisión, acción de tutela que tiene como fundamento, entre otras cosas, lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, a través de la sentencia STP 15099 del año 2025, relacionada con el caso de don Bernardo. Es muy lamentable, en primer lugar, que los jueces de la República desconozcan el precedente judicial. Es preocupante que esto ocurra, pero sobre todo que lo desconozcan para hacer más gravosa la situación de las personas privadas de la libertad. No es un desconocimiento para favorecer al ser humano, sino para afectarlo, no solamente en su libertad, sino, como en este caso, en su salud, en su dignidad humana, poniendo incluso a las personas en un gravísimo riesgo de ser afectadas en su integridad, e incluso de llegar a perder la vida, como ocurrió en el caso de don Bernardo. Es decir, unas exigencias draconianas en relación con requisitos que ya no existen de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto nos lleva a una reflexión no solamente sobre la necesidad de que los jueces acaten las decisiones de las Cortes, sino también sobre la orientación que las Cortes le deben dar a los jueces de la República. Uno lee estas sentencias donde le revocan a estos jueces las decisiones, y escasamente las Cortes les jalan un poquitín las orejas, diciéndoles que es censurable la actitud que han llevado a cabo. Sin embargo, es necesario, pienso yo, que haya una mayor claridad y firmeza por parte de las Cortes al orientar a los jueces de la República sobre la obligación que tienen de aplicar las sentencias de constitucionalidad en la toma de sus decisiones, en las sentencias y en los autos que profieren. Que entiendan que esto no es simplemente para que ellos puedan orientarlas o para que las puedan iluminar un momento dado, sino que las tienen que aplicar con todo rigor, sobre todo cuando favorecen a las personas y protegen, como en estos casos, sus derechos a la dignidad humana, a la integridad física, a la salud y a la vida. Y finalmente, quiero hacer también una reflexión sobre algo que a mí me parece que subyace en todo esto, y es la deshumanización del derecho penal. A mí me parece realmente inaceptable que un juez de la República, frente a una persona como el caso de don Bernardo, que se veía y que los mismos jueces reconocían en sus decisiones que estaba sufriendo padecimientos graves, siguiera privado de la libertad porque no habían entregado el papelito que era el dictamen oficial. O como en este caso, de un joven que la misma judicatura reconoce tiene un padecimiento grave, una enfermedad mental, vuelva a la cárcel porque resulta que para el juez es más importante el papelito, el informe oficial, que los dictámenes privados que se presentaron dando cuenta del estado de salud mental
de esta persona, que puede agravarse de manera irremediable si vuelve a la cárcel. El derecho penal es el derecho, ante todo, de la tragedia humana, del dolor humano. Y de nada sirve que tengamos un Estado social de derecho si los jueces de la República aplican a rajatabla y de manera draconiana, inexorable, sin tener en cuenta al ser humano las normas y las sanciones contempladas en la ley. Yo creo que no podemos deshumanizar el derecho penal. Si lo deshumanizamos, los jueces dejarán de ser jueces para convertirse en verdugos y no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. Muchísimas gracias y los invito a nuevas reflexiones en relación con temas relacionados con el derecho penal. Y espero sus comentarios que desde luego nos van a ayudar para que este canal mejore y podamos dar a conocer algunos temas que consideramos que son muy importantes, no solamente para quienes ejercen el litigio en materia penal, sino para la comunidad en general.